vivimos, para Él morimos. No le pedían ni que fuera el más sabio. Dijo, Señor, no te da. Y ya Isaías le complementa diciendo, el camino que tú estás eligiendo no es el. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este discipulado de Ministerios Jesús del Centro. Hoy vamos a continuar compartiendo con todos la serie el avivamiento de las primicias, que es la serie que dimos inicio la semana pasada, donde empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Al principio, cuando yo estaba recibiendo esta serie, desarrollándola para poder compartirla, creí haberle entendido al Señor que íbamos a hablar acerca del Espíritu Santo, pero en realidad no vamos a hablar exclusivamente del Espíritu Santo, porque el ministerio de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo son ministerios que van de la mano. No se puede hablar uno sin el otro, y lo vamos a ir entendiendo conforme vamos desarrollando el tema. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 11, y le pedimos al Señor que nos bendiga con su palabra, que nos hable esta noche para que podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo. Oramos para que su palabra haga su obra, no nosotros, sino que sea una obra que Él haga. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis entonces capítulo 11, verso 3, y entremos de lleno al tema. Dice la palabra del Señor, verso 3. Leamos desde el 2. Leamos desde el 1, 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Solo voy a decir un comentario aquí pequeño, quizás casi como un paréntesis al tema. A Juan se le da una caña de medir y se le dice que mida el templo, pero cuando él está a punto de medir, quiere medir las tres partes del templo. Hemos aprendido en otras ocasiones, y quizás tú lo has leído, que el templo tiene tres secciones. Una sección que es el atrio, donde estaba todo el pueblo de Dios. Luego está el lugar santo, que entraban los sacerdotes, los levitas, y luego estaba el lugar santísimo, que donde solo podía entrar el sumo sacerdote que estaba oficiando. Pero cuando se le pide que mida el templo, dicen, pero no midas el atrio, donde está toda la gente, porque el atrio va a ser entregado a los gentiles. Entonces yo quiero hacer un comentario porque si lo vemos en nuestra vida, en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Más exactamente, el Hijo de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu viene siendo el lugar santísimo. El alma viene siendo el lugar santo. Y el cuerpo, que es lo más bajo, es el atrio. Por eso es que este cuerpo tiene que ser destruido. Tiene que ser destruido porque el atrio no va a ser medido, porque va a ser hollado, va a ser pisoteado por los gentiles. Por eso cuando tú lees la Biblia, también tiene tres profundidades como el templo. Tiene un atrio, tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Por eso es que el mismo Satanás puede usar la Biblia para engañar. Eso fue lo que hizo con Eva, y eso es lo que está haciendo con la iglesia, usando el atrio de la Biblia para poder engañar. Entonces aquí esta es una enseñanza tremenda que lo vamos a ver en un discipulado un poco más detalladamente. Dice el verso 3, ahora sí entremos al tema. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, delante del Dios de la tierra.
Entonces dice el Señor aquí en su palabra, dice, daré a mis dos testigos, que son dos olivos, ¿verdad? Que hacen su ministerio juntos, porque ellos salen. Si quieren, leamos los siguientes versos, solo para tener referencia. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder. ¿Quiénes? De estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Son testigos de Dios. Son testigos de Dios. Entonces no es una operación satánica. Es decir, que Dios traerá un juicio sobre la tierra, que todavía no ha llegado. Estos son lo que estamos viviendo, o lo que hemos vivido durante este tiempo. La iglesia ha vivido dolores de parto, pero no ha vivido la gran tribulación de una manera colectiva. Individualmente sí, individualmente hay personas que pasan por tribulación soportable, porque Dios dice que no dará una prueba más allá de nuestras fuerzas. Esa es la prueba soportable. Pero cuando viene gran tribulación, es una prueba que no se soporta. Y esa no la manda Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios prueba, pero no tienta. La gran tribulación viene siendo algo que no estaba destinada para los hijos, pero que los hijos por desobediencia se meten ahí. Es decir, la gran tribulación no es para la iglesia. Sin embargo, los hijos desobedientes se quedan en esa gran tribulación, de la cual no estamos todavía ahí. Quizás estemos en albores, no lo sabemos, porque el día del Señor dice que va a venir como ladrón en la noche. Por eso dice velad. Puede ser que sea ahora, puede ser que sea dentro de 10 años, puede ser que sea dentro de 50 años, puede ser que dentro de 100 años y ya no estemos nosotros vivos, esta generación ya no esté viva y venga el Señor. Sin embargo, los ministros debemos hablar de esto, porque dice la Biblia, el Espíritu dice ven y la iglesia dice ven. Quiere decir que nosotros tenemos que anunciarlo, porque no sabemos, para que la iglesia pueda tener testimonio de que en algún momento va a venir su Señor, y tiene que estar preparada como las vírgenes prudentes que tenían aceite en su lámpara. Así que entonces dice la palabra del Señor que estos dos testigos son los dos olivos. Y usted sabrá bien que del olivo se saca aceite, se cosecha el fruto que es la aceituna, y las aceitunas se echaban en una piedra como una piedra de moler. Esto yo lo enseñé en un discipulado, pero aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio de eso. Ese discipulado no está aquí. Voy a hacer todo lo posible por predicar ese discipulado y subirlo a la plataforma para quien quiera oírlo también lo pueda oír. Pero las aceitunas eran echadas como en una piedra. Era un molino, pero realmente era una piedra que lo movían bestias o a mano. Pero esa piedra machacaba la aceituna de tal manera que le brotaba todo el aceite. Y entonces lo pasaban por diversos filtros, de tal manera que poco a poco se iba refinando y refinando hasta tener el aceite de oliva virgen, que le llamaban, ¿verdad? Esto es impresionante, porque las figuras aquí son, Dios mío, es increíble. Porque si estos dos testigos son dos olivos, quiere decir que hay dos unciones. Hay dos unciones que es un aceite que es machacado y es sacado para ungir, porque el ungimiento se hacía con aceite de oliva. Entonces vamos a ver estos dos olivos. ¿De qué se trata estos dos olivos? Vamos a ver el primer olivo y vamos a ir a Mateo capítulo 26. Este es el primer olivo. Mateo capítulo 26, verso 36. Y dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Yo quiero que le pongas, subrayes esta palabra Getsemaní.
Y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzaron a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, cuando nos vamos a las palabras en griego con las que está escrito este evangelio, y nos vamos a esta palabra Getsemaní, esta palabra significa literalmente prensa de aceite. Literalmente. Tú lo puedes buscar. De hecho, te voy a poner ahí alguna imagen que nos haga didáctico esta palabra. Significa prensa de aceite. Entonces, Jesús estaba siendo prensado para sacarle todo el aceite. Por eso es que él dice con sus propias palabras: mi alma está triste hasta la muerte. Porque estaba siendo prensado por una prensa que Dios le había preparado. Entonces, como lo dijimos en discipulados anteriores, cuando hablamos acerca de la zaranda, de que nosotros no podemos renegar de la zaranda porque es un propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, aquí entendemos que uno de esos dos olivos es Cristo, que le fue sacado todo el aceite como olivo que es, y le sacaron todo el aceite para ungir a la iglesia. Ese es el primer ungimiento. Ese es el aceite, el aceite que le sacaron a Cristo. Y como nosotros que somos el cuerpo de Cristo, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, también debemos ser prensados. Es decir, que tú y yo y todo el que ha creído en Cristo y ha sido llevado a la dignidad de ser llamado hijo de Dios, tiene que pasar por una prensa de aceite. Necesariamente tiene que pasar por una prensa de aceite. Por eso las pruebas, por eso Pablo y Pedro insistían en que nosotros no podemos desfallecer cuando vemos la prueba. De hecho, a Juan, el Señor les dice, en uno de los mensajes a las iglesias, le dice: no temas a lo que vas a padecer, porque Satanás meterá a algunos de ustedes a la cárcel durante 10 días. Quiere decir que hay una prueba por la que nosotros tenemos que pasar sí o sí. Y es esa prensa sacándonos todo el aceite, porque a la manera de Cristo, que nosotros estamos siendo preparados para alcanzar la estatura del varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de Cristo, estamos siendo preparados para ser ese cuerpo de Cristo, que ya somos, pero que también seremos, si lo somos en un cuerpo terrenal, el cuerpo de Cristo que va a fallecer como Cristo murió en la cruz, no en el sacrificio, sino me refiero a la muerte. También nosotros vamos a ser el cuerpo de Cristo cuando seamos transformados. Ojo aquí en esta palabra, transformados, porque hay un requisito para que nosotros podamos alcanzar esa transformación. Si no pasamos por ahí, no podemos ser transformados. Y en este discipulado lo vamos a decir, lo vamos a desatar. Vamos sí. Entonces ya nos quedó claro que uno de esos olivos es Cristo. Y lo encontramos en el Getsemaní, que literalmente significa prensa de aceite. O sea que, y el monte, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Monte de los Olivos. O sea que Cristo es un olivo al que le fueron machacados los frutos para sacarle todo el aceite. O sea que los frutos que tú estás dando, ojo, porque quizás tú llevas mucho tiempo sirviéndole al Señor. Y si llevas mucho tiempo sirviéndole al Señor, eso no es sinónimo de que tu prueba va a minorar. Sino que más bien Dios adiestra tus manos para la batalla, porque es una batalla que tienes que pasar. No puedes pensar que no va a haber batalla. Si David, de jovencito, ni siquiera había sido ungido, todavía no había sido ungido, y él con el poder tenía un ungimiento de alguna manera, pero todavía no había sido ungido como rey, pero ya peleaba con leones y con osos.
Y luego lo ungen como rey y ya, entonces ya puede pelear contra gigantes. Porque los espíritus que se metían en esos leones y en esos osos que atormentaban a David, también se metieron en ese gigante llamado Goliat. Y Dios lo derrotó por él. Pero fueron pruebas que él tuvo que pasar, peleas que él tuvo que pasar. Así que vamos a avanzar. Génesis capítulo 8. Esto es apasionante, mis hermanos. Yo espero que podamos seguir la palabra del Señor. Génesis capítulo 8, verso 11. Dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Entonces, en el discipulado, aquí está hablando de después del diluvio. Noé quiere saber si ya bajaron las aguas, y primero deja salir un cuervo, y el cuervo dice que salió y vino y fue, y después se desapareció, ya no regresó. Un poco como Satanás cuando en Job Dios le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, le dijo Satanás a Dios. Eso es lo que hace Satanás. Entonces ese cuervo representa a Satanás, que va y viene como un espíritu que hace remolinos, que va y por lugares secos, dice. Y después dice: volveré a mi casa, y a aquellos que le han abierto la puerta, y encuentra que la casa está vacía, y entonces va y vuelve con otros 7. Ese es Satanás, ese es el cuervo que anda viendo quién le abre la puerta. Pero después de ese cuervo, Noé deja salir una paloma. Y tú te recordarás que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Entonces yo debo decirlo en este instante porque así me da pie para seguir hablando. La paloma con una rama de olivo también significaba que el Espíritu Santo es ese otro olivo. Entonces ya tenemos que Jesús es un olivo y el Espíritu Santo es el otro olivo. Entonces son 2 unciones, no es una. Son 2 unciones de 2 olivos. Por eso tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No puedes nacer solo del agua porque el primer olivo es para muerte. Tienes que tener el siguiente olivo que es para vida. Por eso en la Santa Cena, cuando tú comes el cuerpo, es un cuerpo que en ese momento hay un juicio, hay un juicio en el que Dios, si tú no te has examinado adentro, si tú no te has puesto a cuentas con Dios, viene el Señor y te juzga adentro cómo está tu vida. Tiene misericordia, por supuesto que sí. Pero el pan que comes es un pan que te lleva a la muerte. Por eso debes beber el vino también, que simboliza esa nueva vida, ese vivificar del Espíritu Santo. Por eso el primer Adán era alma viviente, pero Cristo, el postrer Adán, es espíritu vivificante. Entonces son 2 unciones. Una unción que es una unción para muerte. Por eso es que Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní, está angustiado, pero le dice al Señor que no pase esta copa, ojalá no pasara esta copa por mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice un evangelio que sudaba gotas de sangre. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque le estaban exprimiendo todo el aceite. Pero luego el Espíritu Santo lo que hace es dar vida. Entonces es impresionante que hayan iglesias, que hayan congregaciones que no acepten el bautismo del Espíritu Santo, que no lo entiendan. En el orden que Dios estableció, no se puede nacer solo del Espíritu sin nacer primero del agua.
O sea que nadie podría decir, yo ya tengo la unción del Espíritu Santo, ya he sido bautizado por el Espíritu Santo, si antes no ha nacido de nuevo, si antes no ha sido bautizado con la unción del primer olivo, que es para muerte. Si antes no ha creído, no puede venir. Si antes no ha sido bautizado por las aguas del Mar Rojo, por la palabra, no puede recibir el Espíritu Santo. Eso es definitivo. Eso es un prerequisito. Prerequisito. O sea, no se puede. Pero muchos sí pueden nacer de nuevo y están ahí y recibieron el bautismo del agua, nacieron de nuevo, pero se quedaron estancados y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ahí hay un problema, porque los tales no han encontrado lo maravilloso del Evangelio. Porque mientras que el Espíritu Santo no había bajado sobre el Pentecostés de los apóstoles en Hechos capítulo 2, ellos estaban todavía esperando la llegada del Espíritu Santo y no habían salido a predicar, sino que aunque ya tenían la orden de salir y anunciar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor, no habían salido. ¿Por qué? Porque les hacía falta el Espíritu Santo. Entonces, aquellas congregaciones y aquellas personas, aquellos hijos de Dios que no han recibido el Espíritu Santo, yo te lo insto a que tú lo busques, a que lo desees, a que lo anheles, a que le preguntes al Señor: Señor, por favor, yo quiero ser bautizado en tu Espíritu. Yo recuerdo que yo no fui bautizado en el Espíritu Santo en una congregación, sino que fui bautizado en mi habitación. En mi habitación, porque yo lo anhelaba y lo buscaba, y cuando sentí estaba tirado en el piso y se me vino la estantería encima porque yo sentía que era presencia del Señor. Y que una de las pruebas, dice la Biblia, de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar otras lenguas. Y entonces yo hablé en lenguas, pero es algo que el Espíritu Santo, mire, si no lo has vivido, yo creo que no hay alguien que lo pueda explicar, porque esto es algo del Espíritu, esto no es algo físico. Que son gemidos inefables, que tú crees que no son palabras, que es puro balbuceo de un niño, pero en realidad son lenguas que solo Dios entiende, porque es tu espíritu hablando directamente con... Pero antes, para que tu espíritu pueda hablar, primero tiene que ser resucitado tu espíritu, porque dice que nosotros estamos muertos por delitos y pecados. Vamos a lo siguiente. Entonces, Isaías capítulo 8, verso 20. Isaías capítulo 8, verso 20 dice de esta manera. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, a la ley y al testimonio. Entonces, la ley es el primer olivo, que es Cristo, porque dice que Él es el verbo, ¿verdad? Juan capítulo 1 dice que Él es el verbo. Entonces, a la ley, que es Cristo, la palabra que encarnó, y al testimonio, que es el Espíritu Santo. Ahora vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a ver varias citas ahorita, pero son cortas. Mateo capítulo 5, verso 17 dice: no penséis, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, Él vino para abrogar, sino para cumplir. Entonces, la ley y los profetas. La ley, ¿por qué? Porque la ley representa a Jesús, lo que hemos dicho, y los profetas son esos hombres llevados por el Espíritu Santo para dar profecía. Entonces, la ley y el testimonio, otra vez, los dos olivos, Cristo y el Espíritu Santo. Es un ministerio que va paralelo. No se puede separar uno del otro. No se puede. Entonces es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque el avivamiento de la serie que estamos hablando ahorita, que es el avivamiento de las primicias, lo que hablamos la semana pasada, que el avivamiento que viene es el avivamiento de Joel.
donde se derramará el Espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Entonces el avivamiento coincide con la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque es necesario que la unción del Espíritu Santo caiga sobre aquellos que anhelan ser consagrados, apartados para Dios, caiga sobre ellos y se consagren, y cuando venga Cristo por su primicia primero, por eso es primicia, valga la redundancia, para cuando venga por lo primero de sus cosechas, lo mejor, lo más santo, lo más consagrado, van a estar consagrados porque van a tener el Espíritu Santo en ellos. Así que si tú quieres ser parte de esa primicia y no te quieres quedar a los acontecimientos de la gran tribulación, que también van a haber salvos ahí, por supuesto, los que se van a consagrar ya en medio de la gran tribulación. Pero ¿para qué nos vamos a quedar a consagrarnos en medio de la tribulación? Mejor consagrémonos ahora que todavía hay tiempo. Mira, mi hermano, analiza las cosas como están pasando hoy en día y te vas a dar cuenta que estamos en un tiempos peligrosos, dice la Biblia. Mira, si en tiempos normales, pongámosle comillas a esos normales, nos costaba discernir entre lo justo, no entre lo bueno y lo malo, eso cualquier hombre lo hace, porque el ser humano comió del árbol del bien y el mal, entonces cualquier hombre puede discernir entre el bien y el mal. Que cualquiera que nos costaba discernir entre lo vil y lo justo en tiempos normales. Ahora que el mundo está en crisis, ¿tú crees que puedes discernir entre las dos luces que están peleando? Una pseudoluz, una falsa luz de Satanás y una luz verdadera que es la de Cristo. Pero las dos se parecen a ojo humano, a tu ojo humano. Las dos se parecen. Solo aquel que ve por el Espíritu puede discernir y distinguir cuál es la luz de Dios y cuál es la del diablo. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz y hace a sus siervos que se disfracen de ángeles de luz. ¿Por qué? Porque Dios les permitió ese poder de disfrazarse de luz para engañar a aquellos que son desobedientes. Para los que son obedientes, Dios tiene cuidado de ellos y le dice: no te metas ahí, no vayas allá, no te juntes con ellos. Porque mira, hay algo increíble que la Biblia dice. A mí me impresiona, ¿sabes por qué? Porque Pablo enseñaba en la Biblia que nosotros no podíamos dejar de juntarnos con la gente del mundo. ¿Por qué? Porque entonces nos tendríamos que aislar. Porque tú tienes negocios con la gente del mundo. Porque alguien del mundo te vendió tu carro, te vendió tu casa, te construyó, tal vez ni siquiera es hermano, y tienes que relacionarte con ellos. Eso lo enseñaba Pablo. Pero ¿con quién Pablo decía: con ellos no te juntes? Con aquellos que recibieron la verdad y siguen haciendo sus malos caminos. A ellos dice: desechadlos y no te juntes con ellos. Porque ellos no son sinceros. Porque es más sincero aquel que dice: yo no conozco a Dios. Yo no quiero saber nada de Dios. Nunca lo conocí, yo no quiero aceptar de Él. No te puedes relacionar con Él porque no podemos dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos en el mundo. Pero que aquel que conoce a Dios, yo tengo que estar en la Biblia para decírtelo. Voy a poner la cita ahí ahorita porque no tengo tiempo de buscarla, y no la tenía preparada. Pero voy a poner la cita ahí para que te des cuenta de lo que estoy diciendo. Porque aquel que ha conocido la verdad, dice Pedro, aquel que ha conocido la verdad y después vuelve a sus malos caminos, se aplica para él el proverbio del perro lavado vuelve a revolcarse, el perro vuelve a su vómito y el cerdo después de lavado vuelve a revolcarse.
Entonces, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene el templo de Baal con el templo de Dios? Ninguno. Y este es tiempo de consagración, mis hermanos. De buscar a Dios como si fuera lo último que hiciéramos en esta tierra. Y eso lo digo por mí mismo, por mi familia, por mi congregación. Y nosotros, y todos deberíamos hacer eso. Es tiempo de consagración. Vamos, dice Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, el fundamento de los apóstoles es la ley. Y el fundamento de los profetas, apóstoles y profetas, el fundamento de los apóstoles es la ley. Y el fundamento de los profetas es el testimonio del Espíritu Santo. Por eso, los dos olivos también representan el ministerio de apóstoles y el ministerio de profetas, que va a ser el ministerio de este último tiempo. Es decir, este último tiempo va a tener dos testigos, y esos dos testigos, por un lado son apóstoles y por el otro lado son profetas. Avancemos, ya estoy llegando al final del discipulado. Apocalipsis capítulo 19. Mejor vamos a irnos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Verso 1 al 3. Dice, días después Jesús partió. Mateo 17, verso 1. Días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto. ¿A dónde? A un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, en este sentido, Moisés representa la ley, que a él le fue dada la ley, y Elías representa el Espíritu Santo, los profetas, apóstoles y profetas. Entonces Moisés fue un apóstol también, porque fue un enviado. Eso es lo que significa. Apóstol viene de una palabra griega que es apostolos, que significa enviado. Entonces Moisés fue un apóstol, fundamento de apóstoles y profetas. Entonces Moisés y Elías. Entonces yo aquí quiero decirte algo, que esto es una palabra que el Señor tiene para nuestra congregación y para que el Señor se la lleve. Al que no se le aparezca en su vida, esto es lo que, ojo acá, que esto fue lo que dije al principio cuando empecé a dar el tema, que este es el requisito para ser transformado. Al que no se le aparezca en un monte alto, o sea, que quiere decir que es un monte alto, en un aposento alto, al que no se le aparezca Moisés y Elías en un monte alto, no puede ser transformado. Eso fue lo que le pasó a Jesús aquí. Fue transfigurado, se transformó delante de sus discípulos. Pero estaba Moisés y estaba Elías. Entonces, si tú estás buscando a Dios en tu monte alto, que es tu casa, si tú lo estás buscando en ese aposento alto, como los discípulos, los apóstoles esperaban la venida del Espíritu Santo en el aposento alto, si estás ahí, se te va a aparecer, no las personas, porque aquí no estoy hablando de las personas individuales de Moisés y Elías. Estoy hablando de lo que representan, que es la ley y el testimonio, que es Cristo y el Espíritu Santo. Al que no se le aparezca el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías,
no puede ser transformado. Entonces, cuando la Biblia dice, yo no quiero que ignoréis esto, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos se refiere a aquellos que se han consagrado y han buscado la unción de los 2 olivos. Se les aparece el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, que es la palabra y el testimonio. Ellos pueden ser transformados. Así que si tú solo tienes el bautismo en agua, no puedes ser transformado. Tienes que tener también el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que hay dos Pentecostés. El Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, donde se activó la iglesia de Cristo, y el Pentecostés, que es la fiesta de las primicias. El Pentecostés, que es la fiesta de las primicias del último tiempo. Porque Joel capítulo 2 dice que enviaré mi espíritu sobre toda carne antes, dice, que venga el día grande y terrible. Y el día grande y terrible es la gran tribulación. O sea que nosotros debemos en este tiempo estar esperando un avivamiento. Pero no un avivamiento como la religión lo espera. De masas, multitudes, conciertos, gente cayéndose. No. Es una unción. Solamente, y esto estoy en la Biblia para decirlo, este avivamiento, este Pentecostés va a ser sobre toda carne, pero lo van a aprovechar solo aquellos, se les va a hacer vida adentro, solo aquellos que estén en el aposento alto. Y ahí eran pocos. Ni siquiera eran los 500 que vieron a Jesús irse. Y eso que ya 500 era poco comparado con las multitudes que eran las que les predicó Cristo. ¿Y dónde estaban esas multitudes cuando Cristo se fue al cielo? No lo vieron partir. Solo dice la Biblia que solo los que alimentó la primera vez, no sé si fue la primera o la segunda vez, con la multiplicación de los panes, eran 4,000 y después 8,000. ¿Y dónde estaban esos 12,000 hombres? ¿Dónde estaban? Con sus familias. ¿Me entienden? Son pocos. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque el avivamiento viene solo sobre aquellos que están en el aposento alto. Por eso es que la iglesia en este tiempo está encerrada en sus casas. Porque Dios quiere que lo busques ahí, que esperes la promesa del Espíritu Santo que ha de venir. Esa unción antes para preparar las cosechas, esa lluvia tardía para alimentar ese último tramo de las cosechas, de lo primero, de lo más hermoso de la cosecha, las primicias, para que den su fruto y estén de punto para ser presentadas delante de Dios como primicias. Así que yo te animo a que busques al Espíritu Santo en tu pieza, allí donde estás, en tu casa. Busques y esperes la venida del Espíritu Santo, porque aquí no es de gritar, Señor, ven Espíritu Santo, sino aquí es de confiar que el Señor dijo que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Eso no lo podemos dudar. Y va a venir y no va a venir porque le estés gritando, sino va a venir porque Dios lo ha prometido. Y esa es tu confianza y esa es mi confianza. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí este discipulado. La próxima semana continuamos los días martes con esta misma serie, el avivamiento de las primicias. Todavía faltan 3 temas más, así que no se lo pierdan. Les agradezco mucho su tiempo, que Dios les bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para todos. Amén.